Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es, a estos números los vamos a multiplicar por 2. El primer número es el 1, 1 por 2, y vamos a hacer una suma. Más, ¿quién sigue? El 0. Entonces, 0 por 2. Y vamos a sumar. Más, ¿quién sigue? Este 1. 1 por 2. 1 por 2. Más, ahora este 1. 1 por 2. Una vez que está, vamos a ir elevando a los 2 en orden. Vamos a empezar con este 2, lo vamos a elevar a la 0. Luego este 2 a la 1. 0, 1, ¿quién sigue después? El 2. ¿Ven cómo hago el orden? Y luego el 3. Una vez que está, vamos a separar en términos de acá hasta acá, de acá hasta acá. Explicaciones, recuerden que siempre hay muchas. Yo les explico de la manera más simple para que se entienda y puedan aprobar. Ahora lo que vamos a hacer es calcular. Vamos a hacer 1 por, dice, ¿cuánto es 2 al cubo? 2 al cubo significa que este número, que es mi base, lo voy a multiplicar la cantidad de veces, que dice ahí arriba, el exponente. El 2 multiplicado 3 veces es 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Bueno, entonces me queda 8 más 0 por el 2 al cuadrado. 2 al cuadrado significa que el 2 lo voy a multiplicar 2 veces. 2 por 2, 4. Bien, más 1 por el 2 a la 1 significa que el 2 solito, por 2, más 1 por 2 a la 0, todo número elevado a la 0, todo número elevado a la 0 da 1. 1. Volvemos a separar en término. ¿Qué me separa en término? Los más y los menos. Y en el caso de binarios siempre suma. Bueno, vamos a dejarlo con azul. ¿Cuánto es 1 por 8? 8. Más 0 por 4, 0. Más 1 por 2, 2. Más 1 por 1, 1. Y ahora sumamos. 8 más 0 es 8. 8 más 2 son 10 y 10 más 1 es 11. Ahí tenemos el resultado de nuestro primer ejemplo. Vamos al siguiente. Siguiente ejemplo. Bueno, binario 1, 1, 0, 1, 0. Recuerden que binario viene de 2. Siempre van a tener, para poder identificar los binarios, se van a dar cuenta porque solamente van a ser unos y ceros. Bueno, el 1 lo voy a multiplicar por 0, que 1, el primero. Perdón, por 0, por Dios. Por 2, más 1 por 2, más, sigue este 0, 0 por 2, más, este 1, voy acá, voy por acá, 1 por 2, más, 0 por 2. Y voy a elevar todos los 2 a un exponente. Este, en principio, siempre el de atrás de todo es a la 0, a la 1. Tienen que respetar el orden. El orden empieza desde acá. Por eso los que se van quedando viendo los videos son los que van a probar porque van a ir viendo cada vez más datos, ¿no? De explicación. 0, 1, 2, 3, 4. Y me fijo, este 1 está acá, este 1, 0, 1 y 0. Reviso, ¿por qué? Porque uno tiende a confundirse y es muy común. Separo en términos, recuerden que el más y el menos me separa. Ahí, perfecto, y voy a calcular. Bueno, 1 por 2 a la cuarta. 2 es el 2 multiplicado 2 veces. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2, 16. Más 2 al cubo, 1 por 2 al cubo. Dijimos que era 8, el 2 multiplicado. Todo número que multiplique a 0, no necesito hacer cuenta, esto me va a dar 0. 1, 2 a la 1 es
2. Más cualquier cosa que multiplique a 0, si tienen que hacer el paso a paso, lo hacen. Bueno, separo. 1 por 16, 16. Más 1 por 8, 8. Ahí estamos. Más 0. Más 1 por 2, 2. Bien. Más 0. Perfecto. Y ahora sumamos. 16 más 8, 24. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muy bien. Más 2, 26. Y ahora sí, nos vamos con el último ejemplo. Y si llegan hasta ahí y entienden todo, para probar. Veamos. Siguiendo el mismo alineamiento, el 1 lo voy a multiplicar por 2, más 0 por 2, más 0 por 2, más 1 por 2, más 0 por 2, más 1 por 2. Perfecto. Me fijo si están el 1, 0, 0, 1, 0, 1. Porque a veces cuanto más fácil sean los ejercicios, uno más tiende a confundirse. Y recuerden que antes de entregar una evaluación o un trabajo práctico, de revisar muchas veces, porque la matemática lamentablemente nos traiciona mucho, porque nos traiciona el instinto, hacemos los ejercicios rápidos, ¿sí? La mente en ese sentido es traicionera. Vamos a hacer todo número elevado a la 0 da 1, y 1 por 1, 1. Más cualquier cosa que multiplique a 0 da 0, más 4, 4 por 1, 4. Fíjese cómo ya en este paso me salteo. Ustedes no necesitan. Tienen que hacer el paso a paso. 0 por cualquier número da 0, más el 2 multiplicado 5 veces. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Bien. Y ahora sumamos 32 más 4, 36, más 1, 37. Gente, espero que se haya entendido el tema de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan y se suscriban al canal. Este video va dedicado a uno de mis suscriptores que me pidió que haga un video largo de este tema. Beso gigante. Nos vemos. Bye.